vamos al tema 3.51, notación EBNF. Aquí nos dice que la construcción respectiva y opcional son muy comunes en los lenguajes de programación. Lo mismo que las reglas de gramática de la BNF, que por esto pues no nos debería de sorprender porque la notación BFN se extiende en ocasiones, ¿no? Con el fin de incluir notaciones especiales para estas dos situaciones. Estas extensiones comprenden una notación que se denomina BNF extendida. Consideremos que en primer lugar el caso de la repetición como el de las secuencias de sentencias, vimos que las repeticiones se expresan por la recursión en reglas gramaticales y que se pueden utilizar tanto se puede hacer como recursión a la izquierda como la recursión por la derecha, indicadas por las reglas genéricas, perdón. Aquí en la diapositiva pues viene una recursión por la izquierda y otra por la derecha, pues, donde nos dice que A y beta son cadenas arbitrarias de terminales y no terminales, donde en la primera regla beta no comienza con A y en la segunda regla no finaliza con A. Se podría emplear la misma notación para la repetición que se utiliza en la expresión regulares, como en la cerradura de Klein, que es el asterisco, pero la notación BNF prefiere usar llaves en lugar de eso del asterisco, así que nos hace, en lugar de que usemos los corchetes y identificar esa notación, usamos las llaves. Bueno, por mi parte sería todo. Seguimos con la exposición. Bueno, continuando con la exposición, daremos el tema diagramas de sintaxis. Los diagramas de sintaxis son las representaciones gráficas para visualizar las reglas de la notación extendida BNF. Estos diagramas están compuestos por cajas que indican terminales y no terminales, también de líneas con fecha para indicar secuencias y selecciones, y de etiquetas. Para indicar un terminal en el diagrama se utilizan cajas en forma oval o redonda. Un terminal se refiere a que tiene entidad propia y se define por sí mismo. Para indicar un no terminal se utilizan cajas en forma rectangular o cuadrada. Bueno, tenemos el ejemplo de una regla gramatical, en donde si nos damos cuenta, factor no está dentro de una caja, ya que está siendo utilizado como una etiqueta que define la estructura del diagrama. Los paréntesis y número están en cajas terminales y exponencial es una caja no terminal. Bueno, los diagramas de sintaxis de notación extendida se necesitan diagramas que representen construcciones de repetición y opcionales. Tenemos el ejemplo de repetición. Si nos damos cuenta, las flechas indican la repetición de B en el diagrama. Y después tenemos el ejemplo de un diagrama de diagramas opcionales, en donde en este diagrama se advierte que no debe de contener ninguna B y la dirección de las flechas es lo que demuestra que B no va a aparecer en el diagrama. Por último tenemos un ejemplo de una sentencia if. En la parte de arriba está la notación BNF y en la parte de abajo es la notación extendida BNF, donde está más simplificada.
y tenemos el diagrama. Por cada línea se va construyendo el diagrama correspondiente y se van poniendo los terminales en cajas ovalos circular y los no terminales en cajas rectangulares o redondas. Y así se concluiría el tema de diagramas de sintaxis. Propiedades formales de los lenguajes libres de contexto. En ese tema se hablará una definición formal de los lenguajes libres de contexto. Se dice que es una manera más formal y matemática algo de la terminología y las definiciones. Aquí se presenta qué significa cada símbolo de la gramática libre de contexto. T es un conjunto de terminales, N conjunto de no terminales, P es el conjunto de producciones o reglas gramaticales, S símbolo inicial del conjunto de N. G es una gramática definida del modo anterior, de la manera que se presenta lo que se compone de la siguiente gramática. Y se dice que el conjunto a qué se refiere con L es una cadena de un lenguaje libre de contexto, que si existe una gramática G libre del contexto, que es L igual a L entre paréntesis G, que es y una gramática G es ambigua si existe una cadena, de tal manera que de dos árboles de análisis gramatical o de derivaciones por la izquierda o por la derecha. Una derivación sobre una gramática G es de la forma S de cerradura W, donde se dice que W es una cadena de solo terminales denominada sentencia y ese es el símbolo inicial de G. A continuación se hablaría de la derivación de izquierda y derecha. ¿A qué se refiere con la derivación de izquierda? Que todas las cadenas, que todo se representa mediante un árbol, mediante nodos, o sea, gráficamente, pero que la izquierda se recarga toda la cadena del lado izquierda mediante la expresión, igual que la derecha. Todos los nodos se recargan del lado derecho de la cadena de una expresión. Árboles de análisis gramatical. En ese se explica las siguientes propiedades, que son 5 pasos. El primero es que cada nodo está etiquetado a un terminal o un no terminal o vacío. El segundo, el nodo raíz está etiquetado en el símbolo inicial de S. El tercero, cada nodo hoja está etiquetado con un terminal o con vacío. Cuarto, cada nodo hoja está etiquetado con un no terminal. Quinto, si un nodo etiquetado de n hijos con etiquetas de x1, x2 hasta la n, xn. Puede ser terminales o no terminales. Esto es una explicación o la pura definición de una derivación de origen de un árbol de análisis gramatical, que corresponde a la construcción de n hijos con etiquetas, que se representa, como anteriormente se había dicho, con nodos y que aquí es donde entra la parte de la derivación por la izquierda y por la derecha del origen de cada origen, mediante de la expresión que se haya utilizado. El siguiente tema son reglas gramaticales como ecuaciones. Todas las cadenas definidas por reglas gramaticales resultan de derivaciones donde se realiza un método de reemplazo que inicia de izquierda a derecha siguiendo la flecha de nuestra expresión. Empieza, y aquí tenemos un ejemplo
donde X define todos los conjuntos de cadenas terminales. En la siguiente diapositiva están las variables, las terminales y la flecha que simboliza las producciones que se generan de dichas variables. Ahí hasta abajo tenemos un ejemplo de simplificación de dos reglas, que es la variable de la producción A y S de la producción B, que se realiza una técnica de reemplazo o simplificación y se genera S producción de A o B. La jerarquía de Chomsky y los límites de la sintaxis como reglas de libre de contexto. Como se representa la estructura sintáctica de un lenguaje de programación, las gramáticas libres de contexto en BNF o eBNF son una herramienta poderosa y útil. Las gramáticas libres del contexto pueden expresar concatenación, repetición y selección exactamente como pueden hacerlo las expresiones regulares. Por lo tanto, podríamos escribir reglas gramaticales para la construcción de todos los tokens de caracteres y prescindir de las expresiones regulares. Un analizador sintáctico es una máquina más poderosa que un analizador léxico, pero es menos eficiente. Entonces, las gramáticas sensibles al contexto son más poderosas que las gramáticas libres de contexto, pero son mucho más difíciles de utilizar como la base para un analizador sintáctico. Por ejemplo, ¿qué clase de requerimientos en los lenguajes de programación requieren reglas sensibles al contexto? Como la regla en C, que requiere una declaración antes del uso, es un ejemplo común. De ahora en adelante se considerará como sintaxis solo aquellas reglas que se pueden expresar mediante reglas BNF. Todo lo demás se considera como semántica. Existe otra clase de gramática que es más general que las gramáticas sensibles al contexto y se denominan gramáticas sin restricciones. Las 4 clases de gramáticas que son sin restricciones, gramáticas libres del contexto, gramáticas libres del contexto y gramáticas regulares. También se conocen como gramáticas tipo 0, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. A las clases de lenguaje que se construyen con esas 4 gramáticas también se les conoce como jerarquía de Chomsky en honor a Noam Chomsky, quien fue el primero que las utilizó para describir los lenguajes naturales. Las gramáticas sin restricciones son equivalentes a las máquinas de Turing. Las gramáticas regulares son equivalentes a los autómatas finitos. Las gramáticas libres de contexto son equivalentes a las pilas. Continuando con la exposición, ahora hablaremos del siguiente tema, que es sintaxis del lenguaje Tiny. Un programa Tiny es simplemente una secuencia de sentencias. Como se puede ver en la imagen de arriba, son solamente sentencias de entradas y salidas que comienzan con read y write, y estas solamente se logran una acción cada vez. Se puede apreciar que begin no es una palabra reservada como en los lenguajes que nosotros utilizamos usualmente. Las expresiones son de dos tipos, pueden ser booleanas o pueden ser aritméticas. Las booleanas son operadores de comparación, como más, menos o igual, y las aritméticas son las que siempre hemos utilizado, que son enteros estándar y son asociativas por la izquierda con la procedencia habitual, que son los signos más, menos, por y el de división. En este caso, los identificadores son enteros simples, y en este programa solo existe un ámbito que es el global. ¿Por qué? Porque esto no tiene procedimientos o funciones. Todas las variables que se declaren en este programa se declararán de manera global. Las secuencias y las sentencias deben de tener signos de punto y coma, pero a diferencia de los lenguajes con los que trabajamos normalmente, ponerlos al final es una manera errónea de hacerlo porque pues no es legal.
En la siguiente diapositiva se puede apreciar la estructura del árbol sintáctico del compilador Tiny. A diferencia de como hemos visto en otras materias de estructura de datos, este árbol cuenta de dos estructuras. La primera es de sentencias, que son condicionales como if, repeat, assign, read y write. La siguiente estructura son las expresiones, que son operadores, constantes e identificadores. Y al igual que los demás árboles en estructura de datos, siempre empieza el nodo árbol como una sentencia de expresión con un máximo de 3 hijos. Las sentencias siempre van a ser hermanos, más no hijos, y las expresiones son las que van a tener hijos con un máximo de 3. Cada clase de nodo de expresión necesita un atributo especial, es decir, una cierta característica que describa para qué sirve o qué es lo que está leyendo o asignando. En la siguiente diapositiva vemos ejemplos de estas estructuras representadas con su árbol. En estos casos, las cajas rectangulares son los nodos de sentencia, las cajas redondas son los nodos de expresión. Los hermanos siempre se representan a la izquierda y los hijos debajo del nodo. En estos ejemplos se puede apreciar que la sentencia if tiene potencialmente 3 hijos. ¿Por qué potencialmente? Porque la línea punteada siempre significa que las estructuras pueden o no pueden aparecer. Y lo mismo con los demás ejemplos de las demás palabras. Y en la siguiente diapositiva vemos cómo en la figura 3.8 muestra un programa escrito en Tiny, donde se lee una variable de un entero, que se lee x, se aplica un if hasta x, y después un repeat. Se le asignan los valores de factor, y hasta el final devuelve un write con el factorial de x. Y en la figura 3.9, que es la de abajo, se representa cómo se vería el mismo programa, pero esta vez con una estructura de árbol. Primero, la entrada sería read con x. De ahí el nodo padre sería el if, que es el que aplica las operaciones que son las sentencias. En este caso, mayor o igual que. Después pasaría a la asignación del repeat, que es donde se muestran las operaciones aritméticas, que es más, menos, por, y hasta el final tendría una salida write, que es el id del factorial, y se obtendría de esta manera el resultado. Y con esto concluye el tema. Gracias.